El éxito es el lugar donde vos podés vivir tu pasión, donde podés vivir plenamente. ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Haciendo. ¿Cómo vas a hacer que tu vida cambie si no estás dispuesto a cambiar algo en tu vida? ¿No? Los resultados que tenemos son dados a nuestras acciones. No importa no caer, sino no permanecer caído. Bienvenidos. Otro encuentro. Otra cita con la psicología, con la espiritualidad, con el cuerpo, con el alma. Y en este caso, también con la pasión, con el liderazgo. Y también con la espiritualidad, el amor al otro. Y también hoy, en este caso, vamos a poder conectar con aquello que muchas veces nos atraviesa, nos preocupa, que es la adolescencia, la juventud. Esta etapa de la vida que muchas veces le etiquetamos como difícil. Difícil para ellos, pero también difícil para nosotros. ¿Cómo sobrevivir a la adolescencia y no enloquecer en el intento? Nuestro invitado de hoy es profesor en Ciencias Sagradas, profesor en Filosofía, licenciado en Educación y coaching ontológico, que también va a ser nuestra apertura y nuestro camino de charla en el día de hoy. Bienvenido, Agustín, un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Valle Viejo y en Terapia Cuerpo, Mente y Alma. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Sole, la verdad, por la invitación. Cuando vos me preguntabas algo para presentarme, esto te comentaba, ¿no? Decir, qué hermoso poder comenzar una conversación hablando de los valores del otro, ¿no? Bueno, ¿cómo te presento? Y sí, puedo ser padre, hijo, hermano, tío, lo que fuere, las profesiones, los títulos, pero pensar desde los valores, qué valores son los que te inspiran, qué valores son los que te impulsan, me parecía excelente. Entonces, por ahí, contarte esto un poco, ¿no? De toda esta trayectoria o cosas que uno va realizando en la vida, eso, para mí es transversal la alegría, la pasión. Considero que hago las cosas de una manera apasionada, me gusta lo que hago, elijo hacer lo que hago también, y el liderazgo, ¿no? Como una connotación que no sé si nací y se fue construyendo, pero desde ese lado del liderazgo en los espacios donde estoy, y no un liderazgo de jefe sin nada de eso, sino un liderazgo más circular, conversacional y demás. Así que muchas gracias por invitarme y compartir esta noche hermosa en terapia. Hermoso, y seguramente vamos a seguir hablando de valores y por qué no también un poquitito de un propósito, ¿no? Totalmente, sí. De nuestras vidas con nuestro accionar, con nuestra profesión, con el camino que elegimos, no tan solo para uno, sino también para un otro cercano y un otro universal y más amplio. Vamos a comenzar hablando de coaching ontológico, de quizás como en general se lo entiende, y vos nos darás por ahí las particularidades, ¿no? O lo preciso de esto, ¿no? Como el entrenamiento. Se lo conoce el coaching como el entrenamiento del ser, del hacer. Bueno, bien, sí, va por ahí. Si uno traduce coaching ontológico, va a esto, ¿no? Coaching es entrenamiento de entrenador, de coach, ¿no? Que vemos en las películas yankees y demás, que vemos mucho eso. Y ontológico sí es por ahí una rama de la filosofía que hace una interpretación y un estudio desde el ser. El coaching ontológico profesional nos invita, es una profesión, ¿no? Que se compromete con potenciar el propósito personal de cada uno, organizacional y social. Entonces, desde ese lado, el coaching acompaña procesos, ¿no? Acompaña procesos, ya sea a través de sesiones de coaching, que es como estamos hoy, ¿no? Enfrentados, charlando, un diálogo, ¿no? Un modelo conversacional a través de un aprendizaje ontológico, o también en organizaciones, en empresas y demás, pero para trabajar eso, ¿no? Trabajar desde los valores, trabajar desde una misión, una visión, un proyecto de vida. ¿Qué querés que te pase en la vida, ¿no? Para mí el coaching, la gran pregunta es, o la gran postulación es,
hace que las cosas pasen, ¿no? Que nada va a venirte por osmosis o caer así de nada, ¿no? Entonces, la pregunta que puede rondar dentro del coaching es cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Y entonces a partir de ahí comenzar a construir camino, que es interesante desde ese lado. Se me viene cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no? Sí. Cómo hacer que te pasen aquello que deseas o que también tenés como objetivo en la vida. Hay un libro de María Rojas Escapés, ¿no? Cómo hacer que te pasen cosas buenas, algo así. Bueno, hablábamos de esta herramienta y hoy nos trae también la adolescencia, los jóvenes, allí, ¿no? Una herramienta que pueden utilizar los jóvenes, sobre todo cuando, no sé, se me ocurre secundaria, saliendo de la secundaria, una etapa difícil, por ahí que cuesta entenderlos y entenderse, ¿no? Y es una hermosa herramienta, parece construir, ¿no? Un equilibrio quizás entre todo lo que les pasa por la mente, lo que quieren hacer, lo que hacen, sus dudas, todo aquello que adolecen, ¿no? Y a lo que se tienen que preparar. Sí, totalmente. Yo considero que el coaching es una herramienta que nos sirve a nosotros como adultos también para acompañar a los otros. En uno de los micros que te escuchaba el día martes sobre las creencias limitantes, ¿no? Es interesante pensar esto de qué creencias somos las que sostenemos nosotros los adultos y que esas creencias casualmente nos van limitando nuestro accionar. De hecho, el coaching se basa en esto y es un aprendizaje ontológico y que, por ejemplo, en el cole yo lo trabajo mucho con los chicos. Bueno, estos son los resultados que tenés hoy, ¿sí? Uh-huh. Y no solamente para la señora de la casa y todo lo demás, ¿no? El resultado que tienen hoy es dado a las acciones que tenemos, ¿no? ¿Qué manera acciona, de qué manera accionamos, con quiénes accionamos y demás? Pero antes de ese accionar hay un por qué hago las cosas, un para qué hago las cosas, ¿no? Nosotros en coaching le llamamos un observador, ¿no? Que es como aquella persona, como ponerte unos anteojos, y la manera que tenés vos de mirar el mundo es la manera en la que después condiciona tu accionar y condicionan tus resultados. Hoy pensaba mientras venía y iba charlando con el taxista que venía, y entre esa conversación él decía, bueno, que a él le gustaría hacer esto, le gustaría hacer aquello, pero bueno, pasa esto, pasa aquello, el otro. Y le digo una pregunta. ¿Cómo vas a hacer que tu vida cambie si no estás dispuesto a cambiar algo en tu vida? ¿No? Los resultados que tenemos son dados a nuestras acciones. Y este observador es donde se nuclean por ahí, y en nuestro núcleo duro, donde están aquellas cositas que son conversaciones que fueron instaladas en algún momento, uh-huh, ¿no? Y que también nosotros nos las creímos, ¿no? Estas creencias limitantes, ¿por qué las llamamos también creencias limitantes? Y qué nos... creencias limitantes no tan solo desde chicos y que vienen de nuestros padres, también vienen de la cultura, vienen de un sistema que te instala por ahí un discurso o te cuentan una historia, o sea, la vida es esto, o esto es lo que te tiene que pasar, esto es lo que para lo que estás preparado y esto no, o sea, te van etiquetando, te van limitando, y cómo eso se demuestra, sobre todo en esta etapa que nos preocupa tanto, que es la juventud. Y casualmente en eso, ¿no? Cómo el sistema y qué conversaciones estamos teniendo alrededor de nuestros adolescentes. Yo tengo algo muy fijo, que mi mamá, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, qué es la vida, o cuando tenemos una conversación casual con cualquier persona, y aquí ando en la lucha. Y es como, ¿con quién estás peleando? O la vida es una lucha, y ¿con quién te querés pegar, no? Pero, y si te levantás diciendo, no, la vida es gratitud, la vida es bendición, la vida es oportunidad, la vida son posibilidades. Entonces, si yo también le enseño a mi adolescente que la vida no, tenés que trabajar para salir a pelearla. ¿Pelear con quién? ¿Sí? Tal cual.
Y eso, ¿no? El poder de las palabras. Casualmente. Y en el coaching nosotros entendemos que vivimos en mundos interpretativos y que nos creamos y generamos, a través del lenguaje, generamos nuevas realidades, ¿no? ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes? De hecho, hoy te contaba un poco antes, hay una historia que es muy genial, que a mí me encanta, sobre, bueno, una juntada con amigos. Yo quería hacer un pedazo de carne al horno que sabe hacer mamá, que es genial, con una bolsita y demás, ¿vale? Todo lo demás. Pero yo le llamo para preguntarle, eso estábamos hablando hace unos cuantos años, le llamo para preguntarle y ella me cuenta, bueno, sí, mira, tenés que hacer esto, hijo, y demás. Y hay una parte del pedazo de carne del cuadril que tenés que cortarle, ¿no? ¿Y eso qué hago? No, de eso después guardarlo para otra comida y demás, porque para esta comida no tiene que estar cortado así. Claramente a mí se me ocurre preguntar, bueno, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué cortamos ese pedazo? Y no sé, le llamemos a tu abuela para preguntarle, ¿no? Bueno, hablamos a la abuela, qué sé yo. Y nosotros creíamos que era como, wow, era algo fundamental de la receta. Y mi abuela me contaba en ese momento, cuando estábamos hablando por teléfono fijo, dice, no, yo corto ese pedacito porque no me entra en la asadera. No, entonces era como, claro, nosotros hacemos cosas, rutinarias que en realidad no tienen que ver con algo de que tiene que ser así, ¿no? Y caemos en el discurso de siempre se hizo de esta manera, siempre fue así. Y un eso, deber ser. Totalmente. Deber ser, un mandato que por ahí pudo haber servido en alguna época por alguna razón. Y se va trasladando como si fuera una ley que en contextos diferentes, porque vamos cambiando, vamos evolucionando, las cosas por ahí son distintas también, seguimos teniendo esa ley. Y hoy en nuestra historia, en aquí y ahora, nos limitan. ¿Y cuántas veces no quisimos seguir una pasión, un fuerte deseo, algo que sentíamos, que sabíamos y que podíamos hacer bien, pero estaba ese mandato, esa ley, que quizás esto que yo tenía como pasión era para vagos, o con esto no vas a tener dinero, o tenés que seguir con lo que hizo la familia, y quizás estás con un título, quizás estás con un gran éxito, y vamos a hablar ahora del éxito económico, ¿de acuerdo a quién? A lo que vos sentías, a lo que tu alma sentía, a lo que tu pasión te inclinaba, o a lo que te dijeron que debía ser así, ¿no? Y quizás ese deber ser te limitó. Y totalmente en esto que traes del deber ser, en coaching trabajamos mucho, porque claro, la gente espera ser fitness para recién ir al gimnasio, ser emprendedor para recién abrir un emprendimiento, cuando en realidad es al revés. Primero tenemos que hacer para construir el ser. Primero tenés que, bueno, ¿querés ser fitness? Ok, bueno, vamos un día al gimnasio, alimentémonos bien un día, bueno, ok, y al otro, y te va a costar y te va a doler, y sí, va a costar, pero en el hacer generamos ser. No tenemos que estar esperando hacer algo para recién empezar a hacer, porque si no, así se nos pasa la vida, ¿no? Entonces, me gustaría que remarques esto, ¿no? Esto de hacer para ser para hacer, ¿no? Esta diferencia. La diferencia. Claro, bueno, en esto, ¿no? Que pensamos, ¿cómo hacer que las cosas pasen? Haciendo. ¿Sí? Es el hacer. El hacer genera ser, el accionar genera ser, ¿no? Entonces, dado las acciones que yo empiezo a hacer en mi vida, yo puedo ahí decir, bueno, estoy construyendo mi manera de ser de este modo. Y de hecho, también en esto de las creencias limitantes, muchas veces vos decís, ay, no, yo no soy una persona que no soy simpática. Pero tu accionar demuestra que sos simpático. Entonces, ¿por qué decís eso? ¿Alguien te dijo alguna vez que no eras simpático y por eso ya te lo creíste, ya conversaste de esa manera? ¿O
También pasa mucho en las sesiones de coaching, pasa mucho cuando traen el tema de la pareja, ¿no? Por ejemplo, no, venimos hace 20 años, venimos con esta manera y che, ¿se pusieron a charlar alguna vez de qué están siendo hoy como pareja? ¿Qué están haciendo hoy como pareja? ¿Verdaderamente su hacer cotidiano es de una pareja o es de una amistad o es de dos personas que, bueno, ya conviven en una casa y cada uno tiene su vida, un contrato, ¿no? Entonces es interesante ponerse a pensar porque nuestras acciones hablan mucho de nosotros, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a seguir en esta línea de cómo sobrevivir en la adolescencia y cómo también nosotros, los adultos, vos que tenés ese contacto diario con los chicos desde diferentes sectores, seguramente convivís con cientos de historias, con cientos de preguntas, de incógnitas, de preocupaciones, de emociones, sobre todo de emociones. ¿Cómo nosotros, los adultos, podemos habilitarlos a gestionar de manera sana las emociones a nuestros adolescentes? Etapa sumamente difícil. Bueno, sí, entender eso, que la adolescencia es una etapa de cambios, ¿no? Nosotros con los chicos, por ejemplo, en formación ética en primer año, estudiamos mucho lo que son los procesos de socialización. Y yo les hago la pregunta, levante la mano quien ya se peleó con su mamá. Levante la mano quien ya se peleó con su papá. Bueno, dentro de, por ahí desde la sociología y demás los estudios, la etapa de socialización secundaria que empieza a aparecer la escuela, claro, amplía el panorama de los chicos, ¿no? Entonces, antes a mí me gustaba el rock nacional porque a papá le gusta el rock nacional. Bueno, y hoy capaz que ya no me gusta tanto el rock nacional como a papá, ya me molesta que papá ponga la música del rock nacional en casa, porque ya tengo mis propios gustos. Empiezo a forjar mi identidad como adolescente, ¿no? Entonces, claro, charlamos de todo esto y muchos de los chicos dicen, oh, yo extraño ir al cine con mi mamá, pero tengo más ganas de ir con mis amigos. Y sí, porque están empezando a forjar una identidad y están claramente duelando el niño, ¿sí? Uh-huh. Y también están aspirando a ser independiente, pero siguen dependiendo de cosas, ¿no? De los padres. Entonces, más todo eso, aparecen las emociones. Tenemos que entender que las emociones son momentáneas, o sea, que se desaparecen en un ratito, ¿sí? Es una pulsión que sale desde adentro y que se dispara a través de una interpretación nuestra. Por ejemplo, si estamos los dos viendo un partido de fútbol, Boca River, no sé qué cuadro sos. River. Bueno, eso también. Bueno, supongamos que estamos con otra persona acá de Boca y estamos viendo un partido de fútbol. Hay un hecho. El partido va ganando, bueno, va ganando River, pongamos. Va ganando River. Y la persona que está al lado, ¿sí? Que es de Boca, y se siente mal, llora de bronca y demás. Y nosotros estamos alegres y felices. Entonces, esa lectura que vamos a hacer es clave para entender cómo trabaja la emoción. La emoción trabaja a través de la interpretación de un hecho. Es decir, este hecho está pasando, es el mismo partido de fútbol, pero yo interpreto de que mi equipo va ganando y el otro interpreta de que su equipo va perdiendo. Entonces eso genera una emocionalidad. Imagínate eso con todas las situaciones de la vida. Hay un hecho que desde mi interpretación en mi cabeza, que vendrán creencias limitantes y bueno, un montón de conversaciones y demás, vienen a mi cabeza y hay una reacción neurobiológica que hace que se genere una emoción. Y esa emoción me va a predisponer a una acción. Es decir, yo acciono con mi emocionalidad. Si estoy enojado, capaz que agarro, rompo algo, pego a alguien, ¿no? Entonces, en los adolescentes es hacerles ver, primero, que habiten la emoción, porque no podemos reprimirla, negarla, que la habiten. Y después, reconocer qué es lo que disparó esa emoción. Es decir, este hecho, ok. ¿Y ese hecho qué te hace pensar a vos? ¿Qué te hace pasar por tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa cuando te pasan esas cosas? Entonces, después, el adolescente tiene la herramienta de elegir. Si cuando sucede este hecho voy a interpretarlo para volver a sentir este mismo estado emocional o tengo la posibilidad de cambiarlo. Nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar nuestras emociones, sino cambiar la interpretación que le damos a un hecho y eso nos va a predisponer a una emocionalidad distinta. Me pasaba que en algún momento para mí los días lluviosos significaban el no salir a jugar, ¿no? Y entonces lo relacionaba a esos días de lluvia como algo, es un día, ya empezamos mal, empezó el día mal.
Cuando uno puede cambiar y verlo como una oportunidad al mismo hecho, es impresionante cómo cambian. O sea, lo empecé a través también de una herramienta de coaching a verlo como una oportunidad. Hoy los días lluviosos son la más hermosa oportunidad para tomar un café y escuchar esa música, ¿no? Ya no es salir a jugar quizás como era, o hacer alguna actividad física que por ahí sea. Es la oportunidad de reflexión, es una oportunidad de darme ese café con ese olorcito a tierra mojada y encontrar en cada cosa que nos pasa una oportunidad, ¿no? Y es eso, Sole, casualmente. Tenemos el poder de resignificar nuestras interpretaciones, ¿no? De hecho, vos decías eso y me acordaba, para mí un día de lluvia era salir a jugar en el cordón de la vereda con los vecinos, ¿no? Que se juntaba el agua, todo y demás. Entonces, desde ese lado, para mí me parece muy interesante. Y también, mientras hablaba de las emociones, me acordaba de una clase que estábamos charlando sobre lo que es una emoción, cómo podemos interpretarla y demás. Y un alumno estaba contando una historia fuerte, ¿no? De la pérdida de su mamá hace unos pocos años, y empezó a llorar. Y yo miraba a todos los chicos que ya estaban a punto de darles un pañuelito, de querer abrazarlo, de darle la botella con agua. Y yo los miraba y les decía, ni se les ocurra, o sea, como, no hagan nada. Dejemos que siga ahí desde ese lado. Pero él seguía hablando y contando. Y yo les hacía señas a los chicos que paren, que no hagan nada. Y cuando termina de contar la historia, de transitar su emocionalidad, yo en mi cabeza decía también, se me morían las ganas por ir a abrazarlo. Pero digo, puede ser un espacio de aprendizaje, y sí, lo hagamos espacio de aprendizaje. Entonces, cuando termina, le pregunto, ¿necesitas algo? Y me dice, sí, un pañuelito, por favor. Se acerca con una compañera y le da el pañuelo. ¿Algo más? Si alguien tiene agua, podría ser. Bueno, ¿hay algo más que necesitas? Un abrazo no estaría mal. Bueno, y ahí fuimos y lo abrazamos todos. ¿Qué saqué de ahí? Que después, cuando todos nos reincorporamos de nuestra emocionalidad y demás, le digo a los chicos, bueno, ¿qué aprendimos? Y los chicos dijeron, a evitar una emoción y a pedir ayuda, a aprender a hacer los pedidos. Porque hoy en el aula es un espacio seguro donde, bueno, nos escuchamos, donde hay un docente, donde hay amigos, compañeros y demás, ok. Pero cuando ya no estamos ahí, cuando ya no estamos en ese lugar seguro y nos invade esa emocionalidad, tenemos que también aprender a pedir, ¿no? Entonces, a aprender a pedir lo que nosotros necesitamos desde ese lado. ¿Cuánto cuesta pedir ayuda, sobre todo en esta etapa, ¿no? Y ayuda por ahí, y estoy hablando por ahí de ayuda profesional, de ayuda de nuestros padres que hemos separado tanto y que los adultos por ahí desconocemos ciertas cuestiones de los adolescentes por esta separación o esta necesidad de revelarse, de diferenciarse, de buscar su propia identidad. Y que fundamental también es que ellos puedan pedir ayuda, ¿no? A los adultos, a los profesionales, a los pares, a su contexto, y eso cada vez se dificulta más por esa lejanía. Habíamos dejado pendiente hablar del éxito y el coaching como herramienta, y también te voy a unir esas tres partes, ¿no? Sí, vamos. Y cómo ven el éxito hoy los jóvenes. Se me ocurre decir, el éxito por ahí, quizás mito, vos me vas a decir desde este contacto más cercano, sí, los chicos hoy piensan que el éxito es tener puros like o ser famosos en las redes. Concepto que tiene un adulto de cómo piensan el éxito los jóvenes. ¿Qué hacen con el éxito? ¿Qué piensan? ¿Piensan en el futuro? ¿No? De cómo ayudarlos. Tantas preguntas que te vienen con estas cosas. Sí, yo también me pregunto. Ellos buscan el éxito, pero no sabemos qué es el éxito. O sea, es como algo desde ese lado. Nosotros verdaderamente interpretamos, entendemos lo que es el éxito en nuestras vidas, o buscamos el éxito que tal vez no existe desde en nuestros adultos, ¿no? Pensaba en esto cuando lo decías.
pensé como 3 cosas también. Me gusta jugar con la palabra éxito y éxodo. No sé si por ahí la historia bíblica del éxodo de Moisés, ¿no? Se habla de Moisés de que hace el éxodo de Egipto, Egipto que tenía esclavizado al pueblo de Israel, que abre el mar y se van, ¿no? Y en ese irse se quedan 40 años en el desierto y donde la gente ahí se quejaba, pero si en Egipto estábamos mejor, teníamos esto, teníamos aquello y lo otro, pero eran esclavos. Entonces, para mí hay una interpretación muy linda que se puede llegar a hacer, es decir, pero si el éxito, ¿qué pensabas que era el éxito? Estabas en un lugar donde estabas esclavizado, ¿no? Este es el éxito. El éxito es haber salido del lugar donde te estabas sintiendo esclavo desde ahí. Y yo cuando se los enseño a mis alumnos, les enseño desde ese lado. El éxito es el lugar donde vos podés vivir tu pasión, donde podés vivir plenamente. Yo no sé si el éxito es dinero, fama, esto, aquello, lo otro. Y los chicos tampoco lo entienden así, ¿eh? Sí podemos decir que en un momento hubo como una mirada desde ese lado, pero ahí se dieron cuenta que tal vez no es eso. Es algo, no saben qué. Yo desde la interpretación que les traigo siempre es, el éxito es cuando puedes y tenés las herramientas para salir de tu zona de confort. Qué hermoso, ¿no? Poder salir de ese lugar de comodidad que tal vez te esclaviza. Cuando la vida te lo puede ir haciéndolo entender o lo puedes ver, cambian ciertas cosas. Habíamos invitado a nuestro público, sí, bien. A participar y a través del 383-431-3233 y también a través de nuestras redes, que estamos en vivo, Radio Valle Viejo. Walter nos dice: durante toda mi infancia me hicieron creer que no soy suficiente y en mi adultez hoy lo padezco. Paula pregunta: ¿de dónde viene esa voz que nos dicen que yo no soy suficiente? Ay, esta palabra de la insuficiencia, ¿no? Diego pregunta: ¿qué pasa cuando los pensamientos son todos negativos y tengo que dialogar conmigo mismo? ¿Cómo hago? Totalmente. No, bueno. ¿Querés que vamos ahí? Porque bueno, sí, vamos con suficiencia. Bueno, esto también, ¿no? Por ahí es repensarnos de dónde viene verdaderamente esa voz de la suficiencia. Y también es decir, bueno, ¿en qué ámbitos de tu vida te mueves? Me muevo en el trabajo, me muevo en la familia, me muevo con mis amigos, me muevo con mi pareja. Ok. ¿Cuál es, primero, qué interpretamos nosotros por suficiente? Bueno, supongamos por dedicarle tiempo, ¿qué nos dijeron que es suficiente? También, ¿no? Sí, ¿qué nos dijeron? ¿No? Buscar en el diccionario, ¿no? También ayuda un montón, saber de dónde vienen las palabras que nosotros solemos decir. Y empezar a evaluar, bueno, con mis amigos, sí me siento suficiente, estoy en un nivel 10. Acá, como bueno, con mi familia un 7, pero bueno, estoy... Y después vos vas viendo todo el panorama y decís, che, pero si estoy dando lo mejor de mí en todos estos ámbitos, o estoy eligiendo dar de mí en todos estos ámbitos, entonces, ¿por qué me estoy creyendo que soy insuficiente desde ese lado? Y volvemos ahí a esto, ¿no? La acción genera ser. Me comí el verso de que era insuficiente porque solamente me lo dijeron. Y también es interpretar, por ejemplo, en una relación de pareja que él diga, no es suficiente lo que vos me estás dando a mí. Y bueno, es habilitar la conversación y decirme, por favor, plantéame qué es lo que necesitas. Y ahí analizo verdaderamente si yo puedo darte eso o no puedo darte eso. Y si no puedo darte eso, será una elección de los dos decir, bueno, hasta acá no, hasta acá no más y listo. Y va a doler, obvio, ¿no? O sea, y en esto, por ahí, cuando hablaba, por ejemplo, después de los pensamientos negativos o positivos, claramente es un proceso, no es que es una palabrita mágica y al otro día, no, es un proceso. Venimos con eso, ¿no? Y vos en un momento lo dijiste, el sistema que nos condiciona un montón. Totalmente. Nosotros desde el coaching tenemos un principio que habla de eso, ¿no? Que el sistema nos condiciona, pero que también nosotros somos capaces de cambiar ese sistema si cambiamos nuestras acciones. Y elegimos en qué sistemas estar, porque... Yo empiezo a cambiar. Me encanta eso, elegimos en qué sistemas está, porque hablamos del sistema como si fuera un todo,
pero nosotros también podemos a ir eligiendo nuestro propio sistema, nuestra comunidad, nuestros contactos, al margen de no aislarse, pero sí podemos transitar algunos caminos desde lo que queremos. Pero Sole, pasa, ¿cuántas familias hoy siguen unidas por solamente una creencia de la familia es lo primero? O tengo que quedarme acá por mis hijos. Che, ¿y vos? ¿Dónde estás vos? ¿No? ¿Qué te pasa a vos con lo que está sucediendo? Sí. Porque si no estás bien vos, ¿no? Entonces, desde ese lado también es mirar e interpretar estos sistemas, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a cambiar las cosas y el sistema empieza a decirte, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué haces lo otro? Tenés ahí para elegir. ¿Me quedo o me voy? Me gustaría volver en esto rápidamente porque nos quedaron unos temas. Estamos con... ¿qué hago con ese pensamiento negativo, rumiante? ¿Cómo lo transformo? Hablábamos del hacer. Algo tengo que hacer, no quedarme en ese pensamiento, ¿no? Dame algunas herramientas, quizás prácticas de ya, para cortar el pensamiento negativo. Empezar por algo. No sé, a mí me sirve cuando yo ya me empiezo a preocupar y empezar con ese fantasma de qué va a pasar mañana, recordando el pasado también de lo que pasó con algún tema que me genera miedo o preocupación. Digo, ya está, ya mi cabeza acá empezó. Entonces lo reconozco y al segundo salgo al patio, día, noche, y tomo aire. Primero, contacto con la tierra, contacto con algo que no sea una caja. Y ahí, esa es mi forma, ¿no? O salgo a caminar, voy a dar una vuelta, respiro profundo. Ese es mi ejemplo. Pero, ¿cómo pueden los chicos, sobre todo? Y en esto, Sole, que lo traes, me parece muy interesante porque dijiste algo muy, muy importante. Es tu forma. Nosotros tenemos que ser creativos con nosotros mismos. Es decir, primero entender que, o por ejemplo desde el coaching, entendemos que somos en 3 dominios. En el lenguaje, en el cuerpo y en la emoción, ¿sí? Son estos 3 dominios que van juntos siempre. Van traccionando. Y en ese traccionar, bueno, si tengo una emocionalidad negativa, por así decirlo, o pensamientos negativos, bueno, puedo intervenir el cuerpo, puedo salir a caminar, puedo salir a bailar, puedo salir... De hecho, en neurociencias se dice que nuestro cerebro es el órgano más vago que tenemos, ¿no? Y que no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es ficción y qué es lo que es realidad. Que por ahí, coma, paréntesis, viene la ansiedad, el exceso de futuro y todo eso. Entonces, si yo le hago creer a mi cerebro, por lo menos 5 minutos que estoy feliz, el cerebro se lo cree, ¿no? Y cambia toda una disposición corporal. Si pongo mi música favorita, la música que sé que me va a gustar, bailar, cantar a los gritos, salir a caminar, hay que ser creativo, ¿no? El cerebro se lo cree, ni más ni menos. Se dice de que si uno está sonriendo así, aunque no lo siente y esté mal, el cuerpo y el cerebro lo identifica y empieza a generar eso de sentirse feliz solamente por un movimiento del cuerpo. Totalmente. Entonces, imagínate que entre las conversaciones que nosotros tenemos, es decir, el lenguaje, la intervención que tenemos en el cuerpo y la emoción, es una atracción casi perfecta, ¿no? O sea, de cómo nos vamos moviendo y cómo podemos intervenir. Bueno, me siento de esta manera, voy al cuerpo. Me estoy conversando de esta manera, bueno, transito una emocionalidad distinta. Bueno, y voy, ¿no? Desde ese lado. Quiero entrar ya con algunos minutitos que nos sobran, tenemos tiempo, pero para mí es un ámbito en el que venís transitando un montón. Tenemos mucha gente que también de estos lados te está saludando. María Castro nos dice, hermosa charla. Nora Seco, felicidades Agustín, sos un ejemplo, un genio. Nati Córdoba, tremendo. Realmente hay mucha gente justamente de estos diferentes ámbitos. Y hay un ámbito también que te atraviesa muchísimo, hablamos del coaching, y hay otro a donde hay una inmensa juventud, un sector
nacional al que coordinás, que venís trabajando, que es dentro de la Acción Católica, pero que trabajás con jóvenes y la espiritualidad, ¿no? Algo que quizás en algún momento no muy cercano, qué difícil era relacionarlos, ¿no? A la juventud, a los adolescentes con la espiritualidad. O sea, cada vez como que se sentía que se alejaba un poco. Y ahí vamos a unir quizás con esto también que ayudó un montón. Lo decías, providencia de Dios, quizás el Papa Francisco que abrió caminos con esa juventud y algunos otros sectores que volvieron a unir o por lo menos a hablar de juventud, adolescencia y espiritualidad. Lo vamos a ver desde el espacio que vos recorres, pero qué hermoso tema. Sí, la verdad que bueno, la espiritualidad es algo que atraviesa mi vida, ¿no? Yo creo que soy un bendecido por reconocer esa espiritualidad y el trabajo desde ahí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en una parte, en uno de los primeros capítulos, dice que el hombre es capaz de Dios. Es decir, el hombre es capax Dei. Es capaz de aspirar a la trascendencia, de conectarse con la infinitud, con la perfección, de conectarse con Dios. Todos los seres humanos somos capaces de Dios. Entonces, por eso hoy aparecen esas conexiones. Tal vez hay muchas herramientas holísticas y demás que tienen una conexión con la trascendencia, biodecodificación, reiki, bueno, un montón de esas cosas que son súper interesantes y valiosas cada una desde su aspecto, pero todos hablan de conectarse con algo, ¿no? De hecho, con algo trascendente. Con algo ¿no? trascendente. Con esa divinidad. Hablaba con mis estudiantes casualmente la semana pasada, soy profe de filo, entonces estábamos ahí en filosofía y charlábamos de algunas cosas y en un momento les digo, la etapa de la adolescencia de participar en un grupo juvenil no tienen que salteársela, porque te conectas con otras personas que no conoces desde el colegio, de la escuela, y que a partir de ahí empezás a generar vínculos que están conectados con algo mucho más fuerte. En este caso, de los grupos católicos, Dios, pero tiene que ver con esa espiritualidad, con esas ganas de, bueno, trascender juntos, ¿no? Y el Papa Francisco, que es clave en este ministerio, ¿no? de la Iglesia, como lo hizo, como dirigió la Iglesia, allá por el 2013 que asume, en la primera Jornada Mundial de la Juventud, que decide dirigirse a los jóvenes argentinos, a decirnos, hagan lío, no licúen la fe, ¿no? Todas esas cosas. El hagan lío, sí. Creo que es como el símbolo, ¿no? Entre el Papa Francisco y la juventud. Y para mí fue una frase que decía, el lío, despertate, ¿no? Despertate, ya está, salí, hacé, necesitamos que hagas, ¿no? Él decía, prefiero una iglesia herida por hacer antes que enferma por quedarse cerrada, por quedarse en la capillita, en el grupito de oración, ¿no? Entonces, con esto que vos decís, ¿no? De la conexión con distintos lugares de la iglesia, para mí todos los papados, que era como lo que estábamos comentando recién, son providenciales, son del espíritu y hablan para un determinado tiempo de la iglesia. Francisco hizo un gran movimiento que venía de la mano de Benedicto, ¿no? Hizo un gran movimiento y esta conexión con los jóvenes. De hecho, en el 2018, él convoca un sínodo de los obispos para reflexionar sobre los jóvenes. ¿Y cómo lo hace? Pidiéndole a los jóvenes que les digan qué nos está pasando, ¿no? Entonces, no se quedó solamente el sínodo de obispos, es una reunión de obispos seleccionados en Roma y que charlan sobre alguna temática, ¿no? Sobre algo que puede estar pasando. Y él dijo, bueno, en este sínodo de los jóvenes vamos a invitar jóvenes, para que también conversen, para que también hablen. Vamos a mandar por las redes sociales, por Facebook, por las diócesis y demás, que nos cuenten qué es lo que les está pasando, ¿no? De ahí sale una exhortación, una encíclica, perdón, Christus Vivit, ¿no? que habla sobre Cristo vive. Cristo vive, alégrate joven que Cristo vive. Entonces, para mí me parece espectacular esa conexión, porque Francisco quería escuchar al joven, entendiendo que, y en un libro que él tiene, que escribe, hacen una entrevista con Thomas Leonzi,
que se llama el libro Dios es joven. Dios es joven y después dice Dios es eternamente joven. Porque se pregunta, ¿qué es la juventud? Le preguntan a Francisco y Francisco dice, vos a mí me decís la palabra juventud y yo me imagino movimiento, yo me imagino gente que está saltando, gente que está alegre. ¿Por qué no pensar que Dios es joven, que Dios está en movimiento, que Dios está alegre, que Dios está vivo, como la juventud está viva? Entonces por eso él, cuando se encontraba con los jóvenes, le decía, yo no quiero jóvenes tristes, quiero jóvenes alegres, quiero jóvenes felices, quiero jóvenes en movimiento, quiero jóvenes que sueñen. Quiero jóvenes que... Y hay muchos videos y demás que hablan sobre los sueños de los jóvenes. Imagínate que alguien te diga, soñá, pero soñá con lo que se te dé la gana soñar, soñá grande. No soñé en grande, no importa si no pasa, pero lo mismo, no dejes de soñar. Porque, y hasta linkeamos con coaching, los sueños, los objetivos, las metas, los proyectos son los que nos impulsan a la vida. Nos motivan. Nos motivan, ¿no? Cuanto más grande es el sueño, no importa hasta dónde llegues, pero seguramente va a ser mucho más de no haber soñado nada. Totalmente. ¿No? Creo que también ahí a eso también se refería el Papa Francisco. El Papa Francisco fue una puerta abierta, apertura en la iglesia, a esa forma de comunicarse a través de las redes, más allá que él decía que no utilizaba, pero que sabía que ese era el lenguaje. Y también una apertura a la diversidad de problemáticas y a la diversidad misma, a la diversidad sexual, ¿no? Al saber que la iglesia era de todos y se permitió hablar de eso, habló de pedofilia, habló y se habló de homosexualidad y no dejó afuera a nadie. Eso creo que también fue una puerta de acceso para los jóvenes. Sí, en uno de sus mensajes de entrevistas dice esto, ¿no? La iglesia no es aduana, sino que la iglesia es de todos, todos, todos. Para mí me parece increíble, ¿no? Nosotros hablamos mucho de esto en los grupos juveniles y demás. Suelo traer a colación esto. La iglesia es un hospital de pecadores. No tiene que, ¿no? Entonces, uno va al médico cuando está enfermo. Bueno, nosotros a la iglesia vamos porque estamos enfermos, porque somos pecadores. Y cuando vos te reconoces pecador, a partir de ahí es donde empieza también tu transformación hacia la santidad, ¿no? Entonces, porque bueno, ahí es donde reconozco la necesidad de Dios. En uno de sus otros mensajes también Francisco habla de esto, diciendo, Dios perdona todo, 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 no se cansa de perdonar, sino que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y qué lindo que es también poder conectar con los adolescentes esto, ¿no? De decirles, bueno, vamos, si te caes. De hecho, Francisco hay una frase que lo trae en una de las jornadas mundiales de juventud también, que habla sobre los alpinistas, que dice, en el arte de ascender la montaña, no importa no caer, sino no permanecer caído. Entonces, wow. Sí. Qué importante es decirle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que no importa que caigas, porque primero yo te estoy acompañando acá al lado y te voy a poner la mano, pero vos sos el que te tenés que levantar, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Es poder validarlos desde ahí, ¿no? Porque si hay algo que bueno, la iglesia manifiesta, también es esto, ¿no? El darte a vos el poder y la validación como ser humano de que vos mismo puedas elegir, ¿no? Es algo que, bueno, por ahí también desde casa me lo repetía, ¿no? Esto de Dios te da la oportunidad de que elijas el camino, y ese es el más grande regalo que te da Dios. Bueno, el acercarse a la espiritualidad, muchas veces hoy en ese mundo de redes, a donde a la Iglesia Católica le costó también, o a la fe, a la esperanza, desde ese lugar le costó ingresar, ¿no? O sea, porque eran cambios también para la Iglesia. Y hoy hay, hace poquito, vos corregime, sí, vamos. Canonizaron a Carlos Acuti. Uh-huh. Y también hay otros nombres
de jóvenes de esta generación, que hoy podemos ver no a aquellos lejanos santos de una estampita quizás de siglos anteriores, sino también a jóvenes de esta generación de tecnología y que se acercaron y que también son parte, ¿no? No es algo místico, lejano, testimonial. Hoy también se puede ver a la juventud con la espiritualidad y desde la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, sí, el día domingo lo canonizaron, ¿sí? Los hicieron santos de la Iglesia Católica a Carlo Acutis y a Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis de Asis y Pier Giorgio Frassati también de la Acción Católica, de la Acción Católica italiana. Así que en esto, ¿no? Yo por ahí dijiste algo muy interesante. Primero fueron laicos, es decir, no eran sacerdotes, no eran religiosos, religiosas, sino que eran laicos, personas como nosotros. Carlo Acutis, por ahí la figura, ¿no? Es muy clave porque no sé si falleció en 2005 o 2006, uno de esos 2 años. Fallece por una leucemia. Pero él era como un joven, era como un joven, falleció a los 15 años, era joven, pero era un joven que, bueno, jugaba al fútbol, iba a la iglesia, rezaba, manejaba la compu, y con herramientas, por ejemplo, esto de la computadora y del internet y demás, es ahí donde él genera una página web para hablar sobre milagros eucarísticos, para que la gente pueda entrar, comentar. Iba a la iglesia los fines de semana, ayudaba a los pobres, ¿no? Era desde acciones sencillas, ¿no? Entonces, linkeo con el coaching de vuelta, ¿no? Quiero ser santo. ¿Y vos qué pensás que es la santidad, ¿no? Que te va a venir Diosito y te va a poner una aureola acá. No, la santidad se hace accionando, viviéndola, con pequeñas acciones, y con gestos de Dios, ¿no? Vamos construyendo esa santidad. Entonces, Carlo Acutis lo entendió de esa manera. Carlo Acutis, apasionado, ¿no? Él decía, la Eucaristía es la autopista al cielo, ¿no? Entonces, él encontró su forma de evangelizar a través de las redes. De hecho, también es el primer santo millennial y hablan de esto, ¿no? Del santo de la evangelización a través de las redes. Y nos podemos encontrar con él y en él reflejado muchos jóvenes, ¿no? Sobre lo que posteamos, sobre lo que compartimos, sobre lo que decimos. Pero bueno, por ahí yo estoy un poquito más, ya me tengo que entender adulto también. Pero yo publico en estado, por ejemplo, ahora tenemos un retiro siembra que es para adolescentes de 13 a 17 años. Lo publico en las redes y mis alumnos me comentan, che, profe, ¿qué es eso de un retiro y demás? Y ahí está la evangelización, ¿no? En pequeños gestos, en una frase compartida del evangelio, en una frase de algún santo. Carlo Acutis lo entendió de esa manera, comprendió, fue un visionario para lo que hoy vivimos, ¿no? Atravesados por las redes sociales. Entonces, pero en medio de esas redes, ¿no? Jesús le decía a Pedro, yo te haré pescador, ¿no? De hombres. Y bueno, cuando la figura del pescador es esa, la red, ¿no? Y mira, coincidencia, hoy nos navegamos en medio de estas redes, ¿no? Y en estas redes que tenemos que utilizar también para pescar hombres, ¿no? Para pescar personas, para pescar corazones, para acompañar, sí, totalmente. Y pasión. Y bueno, y si hablamos de liderazgo, que es con lo que empezamos, que más grande líder ha tenido la historia, si no es Jesús, que creo que es visto, estudiado, observado desde cualquier creencia, desde cualquier ciencia, y en ese concepto de liderazgo, de alegría, de pasión, con lo que empezamos, este concepto de coaching y este concepto de espiritualidad. Vamos a ir pensando ya en ese mensaje que nos ha dejado esta charla, ¿no? Tanto para los adultos, que somos quienes también somos como la otra parte de la moneda, ¿no? de la adolescencia, y para los adolescentes, que hay un contexto también difícil, quizás en salud mental, en esa búsqueda de calma, de paz, en contextos de soledad también muchas veces, ¿no? Por ahí dejar y aprovechar esto,
estos conceptos que fuimos transitando para dejar un mensaje, una frase esperanzadora, porque esa es la idea, ¿no? Después de desandar algunas cuestiones, dejar este camino abierto a la motivación, a la esperanza, al desarrollo, ¿no? De este cuerpo, mente y alma. Gandhi tiene una frase que me encanta, que le utilizo un montón, y es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Jesús hizo eso, ¿no? Además de sacándole toda la parte de la divinidad, que es lo que creemos los católicos, en esto que hablabas por ahí de la historicidad y demás. El chabón fue el cambio, hizo un cambio dentro de su sociedad, de su contexto y demás, que verdaderamente revolucionó el mundo, ¿no? Entonces, y no solamente él, lo hizo Gandhi, después lo hicieron todos estos santos, y lo más importante es que lo puede hacer cada uno, porque cuando hablamos de cambiar el mundo, hablamos de cambiar tu mundo. Entonces el coaching te invita a cambiamos las interpretaciones de lo que nos está pasando, porque no te pasa a vos, las cosas pasan. Y esas cosas que pasan, vos sos el dueño, sos el protagonista para resignificarlas y poder accionar a partir de ese lado. Entonces Gandhi, con esta propuesta de ¿querés que el mundo cambie? No va a cambiar. No tenemos el poder cambiar a las personas, cambiar al otro. Lo único de lo que tenemos poder es de cambiar cada uno de nosotros. Escribir tu propia historia desde esa libertad, y vuelvo a repetir, desde esa pasión de buscar tu propósito, y por ahí la felicidad, que también va a haber la alegría dentro de esa felicidad, pero también la felicidad la podés encontrar desde quizás un hecho de tristeza, cuando ese transitar por esa tristeza te permite o te da la oportunidad de trascender a la persona que eras, ¿no? Te da la oportunidad de mirarte desde esa sombra, desde ese dolor, y poder cambiarlo. Poder quizás salir de esa zona de confort, como lo decíamos, y te da la oportunidad de haber aprendido, de tener otro estado por ahí de conciencia, esa búsqueda constante de trascender, que también tiene que ver con esa búsqueda constante de la felicidad. Gracias, Agustín. Para nosotros es un placer. No sé si querés invitar a alguna de tus redes, de tu contacto, o dejar alguna invitación también para hacer a nuestra audiencia. Bueno, sí, tengo 2 invitaciones. Bueno, primero mis redes sociales son agulife, @agulife de vida. Por ahí, si me quieren seguir charlando y conversando de esto, porque construimos juntos, ¿no? El aprendizaje desde ahí. Ahora, el primer fin de semana de octubre, se viene un retiro para adolescentes, se llama Retiro Siembra, que es para adolescentes de 13 a 17 años. Estamos en etapa de preinscripción, así que también en jóvenesac-cat, si quieren buscarnos ahí, o también en mis redes sociales, no hay problema, y lo vamos charlando para los jóvenes. Y también de coaching, si alguien quiere saber algo más e interiorizarse, me puede escribir, pero el 12 de diciembre, creo que es viernes 12 de diciembre, vamos a tener una conferencia de coaching, que es la conferencia se llama Mundo de Posibilidades, y que a partir de ahí vamos a contar un poquito, ¿no? De todas estas cosas que se trabajan en coaching, que es una conferencia que se hace con fines benéficos, que lo organizan los estudiantes de primer año de la carrera, así que ya pronto iremos mandando bien ubicación, lugar, hora y todo lo demás, pero para ir reservando esa fecha, un viernes 12 de diciembre, para cerrar el año hermoso que venimos transitando. Bien, muchísimas gracias, Agustín. Un placer. Seguramente vamos a renovar alguna otra cita acá en Terapia Cuerpo, Mente y Alma. Nosotros, ya finalizando esta hermosa charla, el repensar por ahí esta etapa, y que
algunas veces mal llamamos difícil, sino desafiante, me gustaría después de esta charla llamarla la adolescencia, desde una herramienta valiosísima como el coaching y también habiendo pasado estos conceptos de éxito, de estas creencias limitantes y también traer al Papa Francisco, Papa argentino, y esta relación con la juventud y la espiritualidad, dejando un mensaje de esperanza, renovador, de amor y de pasión y de liderazgo. Nosotros nos volvemos a encontrar y en la próxima cita trataremos un tema que venimos también desandando dentro de lo que ustedes también nos están pidiendo en nuestras redes, en Terapia Cuerpo, Mente y Alma, que es constelaciones familiares. Constelaciones familiares desde constelaciones empresariales, a donde el 90% son varones los que buscan constelaciones familiares desde la empresa, un nuevo método de constelaciones dúo, y vamos a poder también hablar de nuestros ancestros, de todo ese sistema familiar que como otra herramienta también nos permite buscar este equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Les recuerdo, podemos seguir charlando, respondiéndoles en nuestras redes. Si no se han suscrito todavía, pueden hacerlo en Terapia Cuerpo, Mente y Alma a través de nuestro canal de YouTube y también poder repasar esta entrevista de a poquito, volverla a ver como todas las que venimos realizando. Cada uno de los episodios acá, siempre desde Radio Valle Viejo, la radio que está en el corazón de la gente. Hasta el próximo jueves.